Liberia siempre había sido un país construido sobre heridas antiguas. Un territorio marcado por guerras, ambiciones extranjeras y promesas rotas. Un lugar donde la esperanza parecía un lujo, hasta que un día, nació una niña que cambiaría el destino de toda una nación. Su nombre era Ellen Johnson Sirleaf. No nació en un palacio, ni en una familia poderosa. Nació en un país dividido, donde los poderosos se aferraban al trono y los pobres solo tenían el silencio para defenderse. Desde pequeña, Ellen vio la injusticia de cerca. Escuchaba a los adultos hablar en voz baja, como si la verdad fuera algo peligroso. Veía cómo la riqueza se acumulaba en manos de unos pocos, mientras las calles se llenaban de personas que luchaban simplemente por comer. Pero lo que más marcó su infancia no fue la pobreza, sino la guerra. Liberia era un país donde la violencia podía estallar en cualquier momento. Un comentario equivocado, una decisión política, un líder con demasiada ambición, y el país entero ardía. Ellen aprendió desde niña que la vida podía cambiar en un segundo, y que el poder, cuando carece de compasión, se convierte en una herramienta para destruir. Mientras otros aprendían a callar para sobrevivir, ella aprendió a observar, a preguntarse por qué, a entender que el verdadero poder no debía venir de la fuerza, sino de la responsabilidad. Su familia le inculcó un valor que marcaría su vida entera: la educación es la única arma que nadie puede arrebatarte. Así, mientras muchos niños crecían con miedo, Ellen creció con preguntas. Mientras muchos aceptaban la realidad, ella comenzó a imaginar otra. A veces, por las noches, cuando las calles se quedaban en silencio, miraba las luces de la ciudad y pensaba: Liberia no puede seguir así. No para siempre. En su corazón, algo empezaba a formarse. No una ambición de poder. No un deseo de ser admirada. Sino una certeza profunda. Si nadie tenía el valor de cambiar el país, entonces ella tendría que ser la primera. No sabía cómo. No sabía cuándo. No sabía si sobreviviría en el intento. Pero sabía algo fundamental: el miedo no podía ser el modo en que un país vive para siempre. Y así comenzó la historia de una mujer que algún día se enfrentaría a dictadores, a generales, a gobiernos corruptos y a la guerra misma. Sin dejar de ser humana. Mientras muchos crecían creyendo que el poder solo se obtenía por la fuerza, Ellen descubrió algo diferente: el conocimiento también podía ser un arma. Desde joven, pasó horas estudiando en silencio. Leía libros con páginas desgastadas, libros que hablaban de libertad, economía, justicia y de cómo los países podían levantarse después del dolor. Pero Liberia no era un lugar donde se premiara la inteligencia. Era un país donde las decisiones se tomaban a gritos, con amenazas o con balas. Cada vez que Ellen hacía preguntas, alguien le decía: no pienses demasiado. Así son las cosas aquí. Mejor no te metas. Pero ella no nació para aceptar silencios. Con el tiempo, consiguió una oportunidad que muy pocos tenían: estudiar en el extranjero. Primero en Estados Unidos. Luego en algunas de las instituciones más respetadas del mundo. Mientras otros estudiantes hablaban de negocios y riqueza, ella pensaba en su país. En las madres que cargaban agua kilómetros para sobrevivir. En los jóvenes que no tenían más futuro que unirse a un soldado o morir sin nombre. En los niños que aprendían a sostener un arma antes de aprender a escribir su nombre. Un día, mientras estaba en una clase de economía, el profesor habló sobre cómo los gobiernos podían usar el poder para ayudar a la gente o para destruirla. En ese momento, Ellen lo entendió con claridad. Un país no se destruye por accidente. Se destruye porque alguien lo decide. Y si alguien podía destruirlo, entonces alguien también podía reconstruirlo. No se trataba de sueños idealistas. No se trataba de discursos bonitos. Se trataba de cambiar la estructura misma del poder. Aprendió cómo funcionan los bancos, cómo se mueve el dinero, cómo se diseñan las leyes, cómo se construyen las naciones desde cero. Mientras otros buscaban títulos, ella estaba reuniendo herramientas. Algunos la miraban con desprecio. Dicen que una mujer, y además africana, no tenía lugar en esos espacios. Pero ella no necesitaba su permiso. Ellen no alzó la voz. No discutió. No trató de convencer a nadie. Ella observó. Aprendió. Y esperó. Porque sabía que, tarde o temprano, tendría que regresar a Liberia. A la tierra donde la guerra no dormía. Donde el miedo gobernaba más que el presidente. Y cuando regresara, no volvería como una niña asustada. Volvería como una mujer que había aprendido a sostener el país entre sus manos. Cuando Ellen Johnson Sirleaf regresó a Liberia, el país no era el mismo lugar que había dejado atrás. Las calles estaban marcadas por el miedo. Las paredes de los edificios tenían agujeros de balas. Los mercados estaban vacíos. La gente caminaba rápido, con la mirada baja, como si cada segundo pudiera ser el último. La guerra civil había comenzado. No era un conflicto de ideales. Era una guerra nacida del hambre, la rabia y la desesperación. Hombres armados controlaban barrios enteros. Niños soldados patrullaban las calles con rifles más grandes que ellos mismos.
Los disparos eran tan comunes como el sonido del viento. Liberia se había convertido en un país donde la vida no valía nada. Ellen regresó sin escoltas, sin protección, sin títulos que la blindaran. Volvió como una ciudadana más. Y lo primero que sintió fue dolor. Dolor por cada familia rota. Por cada casa quemada. Por cada niño al que la guerra le había robado la risa antes de aprender a hablar. Pero el dolor no la paralizó. La convirtió en fuego. Se encontró con antiguos amigos, compañeros y colegas. Muchos habían cambiado. Algunos estaban cansados. Otros se habían rendido. Y otros se habían unido al poder corrupto que gobernaba entre la violencia. Era un gobierno que se sostenía con miedo. Un régimen que prefería ver al país arder antes que renunciar a su control. Y allí, entre ese caos, apareció la pregunta que marcaría el resto de su vida. ¿Cómo se gobierna un país roto? No había libros que explicaran cómo sanar mentes destruidas por la guerra. No había teorías económicas que repararan un corazón desgarrado. No había discursos que devolvieran la confianza a un pueblo traicionado demasiadas veces. Pero Ellen no buscó respuestas fáciles. Caminó. Se sentó en mercados destruidos. Escuchó a madres que habían perdido a sus hijos. Habló con hombres que habían visto más muerte que años vividos. Observó a jóvenes sin futuro, mirando el vacío como si ya estuvieran muertos en vida. Cada testimonio era una herida que también se tatuaba en ella. Y entonces, lo entendió. Liberia no necesitaba solo un presidente. Liberia necesitaba una sanadora. No una líder que gritara órdenes. Sino una mujer que escuchara, comprendiera y reconstruyera desde el sufrimiento. La guerra había convertido a su país en cenizas. Pero las cenizas también son el lugar donde renace el fuego. Y Ellen estaba a punto de encenderlo. En un país donde el silencio era una forma de supervivencia, hablar era un acto de guerra. Ellen lo sabía. Sabía que levantar la voz significaba desafiar a hombres que controlaban armas, dinero y muerte. Pero también sabía que quedarse callada significaba convertirse en cómplice. Así que habló. Primero en reuniones pequeñas. Luego en auditorios. Luego en radios. Luego ante funcionarios del gobierno. Sus palabras eran claras, directas, imposibles de ignorar. Un país no se construye con miedo. El poder sin justicia es solo violencia. Liberia merece algo mejor. Y eso fue suficiente para que muchos la vieran como una amenaza. Los ministros comenzaron a mirarla con desconfianza. Los generales la señalaban como agitadora. Los periódicos controlados por el gobierno la llamaban ingrata, rebelde, enemiga del orden. Pero el pueblo la escuchaba. Mujeres que habían visto sus hogares desaparecer. Hombres cansados de obedecer a quienes nunca sangraban. Jóvenes que querían vivir para algo más que la guerra. Comenzaron a reunirse para escucharla. No gritaban. No pedían nada. Solo escuchaban. Eso era lo que más temía el gobierno, un pueblo que piensa. Un día, Ellen fue llamada a un despacho oficial. La sala estaba llena de humo de cigarrillos y miradas frías. Un hombre con uniforme, con la voz más dura que el metal, le dijo: «Usted está causando problemas. El país no necesita discursos. Necesita obediencia». Ella lo miró a los ojos. Sin temblar. «Si obediencia significa aceptar la destrucción de mi país, entonces prefiero causar problemas». No gritó. No desafió. Solo dijo la verdad. Y esa verdad fue suficiente para sellar su destino. Esa misma noche, hombres armados rodearon su casa. Golpearon la puerta. Gritaron su nombre. Exigieron que saliera. Ellen no lloró. No huyó. No suplicó. Abrió la puerta. Los miró. Y dijo: «Si mi voz les asusta, es porque saben que el pueblo aún puede escucharme». La arrestaron. La llevaron a una prisión donde las paredes guardaban gritos que nadie recordaba. Pensaron que el encierro la rompería. Pensaron que el silencio apagaría su fuego. Pero no entendían algo fundamental. Una mujer que ya ha decidido no vivir con miedo, no puede ser derrotada. Ellen no perdió su voz en prisión. La afiló. Y cuando saliera, Liberia no volvería a ser la misma. La celda era pequeña. Una habitación fría, sin ventanas, donde la luz llegaba solo como un hilo débil a través de una rendija en la puerta. Las paredes olían a humedad y miedo. Allí habían estado otros antes que ella. Muchos no salieron. Los soldados pensaban que Ellen lloraría, que suplicaría, que prometería callar. Pero ella simplemente se sentó en el suelo, cruzó las manos sobre las rodillas y respiró. En el silencio, escuchó cosas que la mayoría de la gente pasa toda la vida evitando: el sonido de la propia conciencia, el peso de las decisiones, la verdad desnuda. Días pasaron sin visitas, sin noticias, sin garantías de libertad. Pero algo inesperado comenzó a suceder afuera.
La gente empezó a preguntar por ella. Primero fueron unas pocas mujeres. Luego familias enteras. Luego estudiantes. Luego líderes comunitarios. Luego la prensa internacional. Un país acostumbrado al silencio había encontrado una razón para hablar. En los mercados se decía, si ella está presa, ¿qué será de nosotros? En los colegios, los maestros susurraban, si callan a Ellen, ¿quién quedará para defendernos? En las calles, los jóvenes murmuraban, si ella no tiene miedo, ¿por qué lo tenemos nosotros? El gobierno, que había querido apagar una voz, había encendido un coro. Mientras tanto, en la celda, Ellen cerraba los ojos y recordaba. Recordaba a su país antes del fuego. Recordaba los rostros de las mujeres que cargaban la historia en sus espaldas. Recordaba a los niños que merecían vivir vidas largas, no breves como un disparo. Y cada recuerdo era una decisión. No me romperán. Los guardias comenzaron a notarlo. Ella no gritaba. No se derrumbaba. No suplicaba. Ella esperaba. No con resignación, sino con convicción. Como si supiera algo que ellos no sabían, que afuera, el país estaba despertando. Finalmente, la presión internacional creció. El gobierno entendió que mantenerla presa era más peligroso que liberarla. Una mañana, la puerta se abrió. El guardia la miró con una mezcla de incomodidad y respeto. «Puede irse». Ella se levantó lentamente. No corrió. No celebró. Solo caminó hacia la luz del pasillo como una mujer que nunca había estado realmente encerrada. Afuera la esperaban multitudes. No con aplausos. No con gritos. Sino con algo mucho más poderoso. Esperanza. Una mujer había entrado a prisión como ciudadana. Salía de ella como símbolo. Ellen ya no solo hablaba por sí misma. Ahora hablaba en nombre de un país entero. Y el gobierno lo sabía. Y tembló. Liberia no cayó en la guerra de un día para otro. Cayó lentamente. Primero desapareció la confianza. Luego la ley. Luego la dignidad. Y finalmente, cayó la paz. Las calles se llenaron de barricadas hechas de neumáticos quemados. Los mercados se convirtieron en trincheras improvisadas. Las escuelas cerraron sus puertas. Las canciones dejaron de escucharse. Lo único que sonaba ahora eran disparos. Las facciones se multiplicaron como sombras en la noche. Generales sin uniforme, líderes sin rostro, niños obligados a convertirse en soldados antes de aprender lo que significa vivir. Las carreteras estaban controladas por hombres armados que no obedecían a un país, sino a su miedo. Nadie estaba a salvo. Ni los ricos, ni los pobres, ni los neutrales. La guerra no distinguía. Un día podías estar desayunando con tu familia. Y al día siguiente, tu casa estaba en ruinas y tu apellido se convertía en una estadística más. Ellen lo vio todo. La muerte sin propósito. El odio sin memoria. El hambre que convertía la dignidad en un recuerdo. Muchos líderes huyeron. Tomaron un avión y se marcharon al extranjero. Decían que era imposible gobernar un país así. Decían que no había nada que salvar. Pero Ellen no se marchó. A pesar de las amenazas. A pesar de que sabía que cada día podía ser el último. A pesar de que, en un país donde la fuerza gobernaba, una mujer sin ejército parecía estar destinada a caer. Ella se quedó. No para negociar poder. No para ganar fama. No para sobrevivir. Se quedó porque había algo más fuerte que el miedo. La responsabilidad. Un día, mientras el cielo se oscurecía por el humo de los incendios, una mujer se acercó a ella. Sus manos estaban cubiertas de polvo. Su vestido estaba roto. Le dijo: «Todos los que tienen poder nos han abandonado. ¿Por qué usted sigue aquí?» Ellen la miró, y con una voz agotada pero firme, respondió: «Porque si todos nos marchamos, ¿quién queda para reconstruir?» La mujer no respondió. Solo rompió a llorar. Porque en un país sin esperanza, las palabras de Ellen no eran un discurso. Eran una promesa. El país estaba roto. Pero alguien aún creía que podía volver a levantarse. Y esa simple creencia fue el primer ladrillo de la reconstrucción que aún no había comenzado. Los señores de la guerra controlaban Liberia como si fuera un tablero dividido entre monstruos. Cada región tenía su propio dueño. Cada dueño tenía su ejército. Cada ejército tenía su propio código de violencia. Eran hombres acostumbrados a ver rodillas doblarse. Hombres que creían que el poder era la capacidad de quitar la vida sin dudar. Hombres que se habían convencido a sí mismos de que el país les pertenecía. Y sin embargo, un día, Ellen pidió reunirse con ellos. La noticia corrió rápido, como un rumor imposible. Una mujer. Una civil. Sin guardias. Sin armas. Buscando sentarse en la misma mesa que los hombres que habían incendiado la nación. Muchos pensaron que era un suicidio. Las reuniones se llevaban a cabo en habitaciones oscuras, con ventanas selladas y hombres armados vigilando las puertas.
Las miradas eran cuchillos. El silencio, una amenaza constante. Los señores de la guerra hablaban con voces pesadas, llenas de arrogancia. El poder se mantiene con miedo. La paz es para los débiles. El país es nuestro ahora. Pero Helen no retrocedió. Ella no levantó la voz. No intentó imponerse. No apeló a la compasión que ellos ya no tenían. Ella habló de responsabilidad, de la tierra que estaban destruyendo, de los niños que estaban condenando, de los muertos que nadie sería capaz de enterrar. Si ustedes ganan esta guerra, les dijo, no tendrán un país para gobernar. Solo cenizas. Uno de ellos, un líder conocido por ordenar ejecuciones sin pestañear, se inclinó hacia ella y dijo con frialdad: «Tú no entiendes el poder». Helen lo miró a los ojos. Ni un solo músculo de su rostro tembló. «El poder no es quemar una casa», respondió, «el poder es construir una que nadie pueda derribar». La sala quedó en silencio. Porque, por un segundo, ellos reconocieron algo en ella que no esperaban ver. Coraje. Verdadero. Puro. Imperturbable. Ella no tenía ejército. No tenía dinero. No tenía armas. Tenía algo que ellos habían perdido hacía años. Una causa. Cuando salió de la reunión, no había acuerdos firmados. No había tregua. No había victoria. Pero algo había cambiado. Por primera vez, los hombres que gobernaban mediante el miedo habían sentido vergüenza. Porque una mujer, sin más armas que su voz, los había hecho verse a sí mismos. Y nada es más peligroso para un tirano que un espejo. La guerra había destrozado Liberia, pero había algo que los señores de la guerra no habían considerado. Las mujeres. Mientras ellos jugaban a conquistar territorios, ellas eran quienes enterraban a los muertos, quienes buscaban comida donde no la había, quienes cuidaban a los niños que aún tenían lágrimas para llorar. Helen lo entendió mejor que nadie. Si la guerra era sostenida por hombres armados, la paz solo podía ser construida por las manos vacías. Empezó con reuniones pequeñas, casi invisibles. Grupos de mujeres en iglesias, en cocinas, en patios. No había discursos ni banderas. Solo la verdad compartida del dolor. Pero el dolor, cuando se comparte, deja de ser carga. Y se convierte en fuego. En cuestión de semanas, cientos de mujeres comenzaron a reunirse. Luego miles. Cristianas y musulmanas juntas. Ricas y pobres lado a lado. Madres, abuelas, vendedoras de mercado, maestras, enfermeras. Liberia entera en sus manos. No tenían rifles. No tenían recursos. No tenían protección. Pero tenían algo más poderoso que cualquier ejército. Determinación. Se vistieron todas de blanco, el color de la paz que aún no existía. Y salieron a las calles. No gritaban. No insultaban. No exigían violencia. Solo repetían una frase sencilla. No más guerra. Se sentaban en mercados, en carreteras, frente a edificios del gobierno. A veces bajo el sol. A veces bajo la lluvia. A veces perseguidas por soldados. Y no se movían. Cuando los señores de la guerra intentaron ignorarlas, ellas se quedaron. Cuando intentaron intimidarlas, ellas se quedaron. Cuando les apuntaron con armas, ellas se quedaron. La resistencia no necesita fuerza. Solo necesita no retroceder. Un día, una de las mujeres se acercó a Helen, con la voz rota y los ojos cansados. ¿Crees que esto servirá? ¿Crees que pueden escucharnos? Helen tomó sus manos, y habló no como líder, sino como igual. Nos escucharán porque no tenemos miedo. Y cuando una mujer deja de tener miedo, el mundo entero se mueve. Y se movió. Las imágenes del movimiento llegaron a la prensa internacional. El mundo, por primera vez, volteó la mirada hacia Liberia. Y los señores de la guerra, por primera vez, tuvieron que sentarse a negociar. No porque quisieran la paz, sino porque comprendieron algo que nunca esperaron. No puedes destruir a un país si las mujeres se niegan a dejarlo morir. Las negociaciones de paz eran un teatro. Los señores de la guerra y los líderes políticos se sentaban en mesas largas, bebían café caro, hablaban de acuerdos complicados y luego volvían a mover tropas y disparar en las calles. Para ellos, la guerra era un juego. Para el pueblo, era una herida abierta. Helen lo vio todo. La muerte sin propósito. El odio sin memoria. El hambre que convertía la dignidad en un recuerdo. Muchos líderes huyeron. Tomaron un avión y se marcharon al extranjero. Decían que era imposible gobernar un país así. Decían que no había nada que salvar. Pero Helen no se marchó. A pesar de las amenazas. A pesar de que sabía que cada día podía ser el último. A pesar de que, en un país donde la fuerza gobernaba, una mujer sin ejército parecía estar destinada a caer. Ella se quedó. No para negociar poder. No para ganar fama. No para sobrevivir. Se quedó porque había algo más fuerte que el miedo. La responsabilidad. Un día,
Mientras el cielo se oscurecía por el humo de los incendios, una mujer se acercó a ella. Sus manos estaban cubiertas de polvo. Su vestido estaba roto. Le dijo: «Todos los que tienen poder nos han abandonado. ¿Por qué usted sigue aquí?» Ellen la miró, y con una voz agotada pero firme, respondió: «Porque si todos nos marchamos, ¿quién queda para reconstruir?» La mujer no respondió. Solo rompió a llorar. Porque en un país sin esperanza, las palabras de Ellen no eran un discurso. Eran una promesa. El país estaba roto. Pero alguien aún creía que podía volver a levantarse. Y esa simple creencia fue el primer ladrillo de la reconstrucción que aún no había comenzado. Los señores de la guerra controlaban Liberia como si fuera un tablero dividido entre monstruos. Cada región tenía su propio dueño. Cada dueño tenía su ejército. Cada ejército tenía su propio código de violencia. Eran hombres acostumbrados a ver rodillas doblarse. Hombres que creían que el poder era la capacidad de quitar la vida sin dudar. Hombres que se habían convencido a sí mismos de que el país les pertenecía. Y sin embargo, un día, Ellen pidió reunirse con ellos. La noticia corrió rápido, como un rumor imposible. Una mujer. Una civil. Sin guardias. Sin armas. Buscando sentarse en la misma mesa que los hombres que habían incendiado la nación. Muchos pensaron que era un suicidio. Las reuniones se llevaban a cabo en habitaciones oscuras, con ventanas selladas y hombres armados vigilando las puertas. Las miradas eran cuchillos. El silencio, una amenaza constante. Los señores de la guerra hablaban con voces pesadas, llenas de arrogancia. El poder se mantiene con miedo. La paz es para los débiles. El país es nuestro ahora. Pero Ellen no retrocedió. Ella no levantó la voz. No intentó imponerse. No apeló a la compasión que ellos ya no tenían. Ella habló de responsabilidad, de la tierra que estaban destruyendo, de los niños que estaban condenando, de los muertos que nadie sería capaz de enterrar. Si ustedes ganan esta guerra, les dijo, no tendrán un país para gobernar. Solo cenizas. Uno de ellos, un líder conocido por ordenar ejecuciones sin pestañear, se inclinó hacia ella y dijo con frialdad: «Tú no entiendes el poder». Ellen lo miró a los ojos. Ni un solo músculo de su rostro tembló. «El poder no es quemar una casa», respondió, «el poder es construir una que nadie pueda derribar». La sala quedó en silencio. Porque, por un segundo, ellos reconocieron algo en ella que no esperaban ver. Coraje. Verdadero. Puro. Imperturbable. Ella no tenía ejército. No tenía dinero. No tenía armas. Tenía algo que ellos habían perdido hacía años. Una causa. Cuando salió de la reunión, no había acuerdos firmados. No había tregua. No había victoria. Pero algo había cambiado. Por primera vez, los hombres que gobernaban mediante el miedo habían sentido vergüenza. Porque una mujer, sin más armas que su voz, los había hecho verse a sí mismos. Y nada es más peligroso para un tirano que un espejo. La guerra había destrozado Liberia, pero había algo que los señores de la guerra no habían considerado. Las mujeres. Mientras ellos jugaban a conquistar territorios, ellas eran quienes enterraban a los muertos, quienes buscaban comida donde no la había, quienes cuidaban a los niños que aún tenían lágrimas para llorar. Ellen lo entendió mejor que nadie. Si la guerra era sostenida por hombres armados, la paz solo podía ser construida por las manos vacías. Empezó con reuniones pequeñas, casi invisibles. Grupos de mujeres en iglesias, en cocinas, en patios. No había discursos ni banderas. Solo la verdad compartida del dolor. Pero el dolor, cuando se comparte, deja de ser carga. Y se convierte en fuego. En cuestión de semanas, cientos de mujeres comenzaron a reunirse. Luego miles. Cristianas y musulmanas juntas. Ricas y pobres lado a lado. Madres, abuelas, vendedoras de mercado, maestras, enfermeras. Liberia entera en sus manos. No tenían rifles. No tenían recursos. No tenían protección. Pero tenían algo más poderoso que cualquier ejército. Determinación. Se vistieron todas de blanco, el color de la paz que aún no existía. Y salieron a las calles. No gritaban. No insultaban. No exigían violencia. Solo repetían una frase sencilla. No más guerra. Se sentaban en mercados, en carreteras, frente a edificios del gobierno. A veces bajo el sol. A veces bajo la lluvia. A veces perseguidas por soldados. Y no se movían. Cuando los señores de la guerra intentaron ignorarlas, ellas se quedaron. Cuando intentaron intimidarlas, ellas se quedaron. Cuando les apuntaron con armas, ellas se quedaron. La resistencia no necesita fuerza. Solo necesita no retroceder. Un día, una de las mujeres se acercó a Ellen, con la voz rota y los ojos cansados. ¿Crees que esto servirá? ¿Crees que pueden escucharnos? Ellen tomó sus manos, y habló no como líder, sino como igual.
Nos escucharán porque no tenemos miedo. Y cuando una mujer deja de tener miedo, el mundo entero se mueve. Y se movió. Las imágenes del movimiento llegaron a la prensa internacional. El mundo, por primera vez, volteó la mirada hacia Liberia. Y los señores de la guerra, por primera vez, tuvieron que sentarse a negociar. No porque quisieran la paz, sino porque comprendieron algo que nunca esperaron. No puedes destruir a un país si las mujeres se niegan a dejarlo morir. Las negociaciones de paz eran un teatro. Los señores de la guerra y los líderes políticos se sentaban en mesas largas, bebían café caro, hablaban de acuerdos complicados y luego volvían a mover tropas y disparar en las calles. Para ellos, la guerra era un juego. Para el pueblo, era una herida abierta. Los mismos hombres que habían llevado al país a la guerra decían: una mujer no puede gobernar. No sobrevivirá. No estamos preparados para eso. Pero el pueblo sí estaba preparado. Porque ya habían visto lo que ocurre cuando gobiernan los que no sienten. Ya habían visto lo que ocurre cuando el poder se usa para destruir. Ya habían visto lo que ocurre cuando el miedo toma el trono. Y Ellen representaba lo opuesto. Responsabilidad. Dignidad. Memoria. Su campaña no tenía dinero. No tenía propaganda. No tenía caravanas gigantes ni conciertos de apoyo. Tenía algo mucho más poderoso. Personas hablando entre personas. En mercados. En iglesias. En paradas de autobús. En casas hechas de madera y hojalata. Ella no huyó. Ella nos escuchó. Ella se quedó cuando todos escaparon. Eso era su campaña. No palabras vacías, sino hechos. En debates públicos, los hombres la interrumpían, la subestimaban, la trataban como si fuese una intrusa en su propio país. Un candidato le dijo: la política no es lugar para madres. Ellen sonrió. Y respondió: precisamente por eso está como está. La gente no aplaudió. No hacía falta. La gente entendió. Cada día, más manos se levantaban para apoyarla. No porque prometiera riqueza, sino porque ofrecía algo que Liberia no había tenido en décadas. Una razón para creer. Cuando llegó el día de las elecciones, el país entero estaba en silencio. No era miedo. Era esperanza. La gente caminó kilómetros para votar. Ancianos apoyados en bastones. Madres cargando bebés. Jóvenes que nunca habían conocido la paz. Y cuando las urnas se abrieron, el resultado quedó claro. Liberia había decidido confiar en una mujer que nunca había tenido miedo de amar a su país. Ellen Johnson Sirleaf fue elegida la primera presidenta mujer en toda la historia de África. No como símbolo. No como excepción. Sino como la respuesta. El día que Ellen Johnson Sirleaf juró como presidenta, el aire en Liberia era diferente. No había fuegos artificiales. No había celebraciones grandiosas. Solo rostros cansados que, por primera vez en años, estaban dispuestos a creer. Su gobierno no comenzó en un palacio. Comenzó en ruinas. Las escuelas estaban destruidas. Los hospitales no tenían medicinas. Las calles eran cicatrices. Y las heridas en la gente no podían verse, pero estaban ahí, profundas. Ellen entendió que reconstruir un país no era solo levantar paredes. Era levantar personas. Su primera misión fue restaurar la economía. No para enriquecer al Estado, sino para devolverle dignidad a la gente. Renegoció deudas imposibles. Reabrió bancos. Hizo que la moneda volviera a tener valor. Se enfrentó a empresarios que habían vivido del hambre del país. Muchos la odiaron por eso. Pero ella no había llegado para ser querida. Había llegado para sanar. Luego fue a las escuelas. No como presidenta, sino como madre. Sentada frente a estudiantes que apenas sabían escribir, dijo: nunca más aprenderán la guerra. Aprenderán a construir. Reabrió universidades. Formó maestros. Trajo médicos. Restauró carreteras para unir pueblos que la guerra había separado. Y sobre todo, hizo algo que muy pocos líderes en el mundo se atreven a hacer. Perdonó. No porque los culpables merecieran perdón, sino porque su país merecía paz. Ellen entendió algo que muchos políticos jamás comprenderán. La justicia no es venganza. La justicia es futuro. Mientras gobernaba, nunca vivió en lujo. Nunca buscó honores. Nunca permitió que la rodearan de privilegios. Caminaba entre la gente. Comía en casas humildes. Escuchaba más de lo que hablaba. Con el tiempo, la economía se estabilizó. Las guerras terminaron. Liberia volvió a sonreír. Y el mundo lo vio. En 2011, Ellen Johnson Sirleaf recibió el Premio Nobel de la Paz. No por haber ganado batallas, sino por haber elegido la paz cuando la guerra era más fácil. Pero ella no celebró el premio como una victoria personal. Dijo simplemente: este premio pertenece a las mujeres de Liberia. Sin ellas, yo no estaría aquí.
Porque su historia nunca fue solo la historia de una mujer. Fue la historia de un país que decidió levantarse. Cuando dejó la presidencia, no se aferró al poder. No lo convirtió en trono. Se marchó como había vivido. Con la cabeza alta y las manos limpias. Liberia no volvió a ser perfecta. Ningún país lo es. Pero volvió a respirar. Volvió a creer. Volvió a vivir. Y eso, en un mundo que tantas veces se rompe, es el acto más valiente de todos.